El tema que vamos a estudiar a partir de ahora y en dos entregas sucesivas es bastante complejo y bastante delicado. Complejo y delicado. Y es delicado por el hecho de que no es fácil expresarlo o exponerlo. Y realmente tenemos que confiar en que el Espíritu Santo esté allí guiando a toda verdad a quienes lo están escuchando, porque indudablemente esa es la única manera de que se les enseñe lo que Él desee mostrarnos, y no lo que a hombre alguno se le ocurra inventar, imponer o algo parecido. Vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 de esa segunda carta, que es un pasaje bastante interesante porque revela una parte muy singular del ministerio de Cristo. Vamos a leerlo desde el verso 6 en adelante. Segunda Corintios, capítulo 3, versos 6 en adelante. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Acá se está comparando al ministerio del antiguo pacto con el ministerio del nuevo pacto. Concretamente aquí se está hablando del ministerio del Espíritu. Yo te pido que tomes fuertemente ese concepto, ministerio del Espíritu. El verso 12 dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y el verso 15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es evidente que algo pasó en el antiguo pacto que provocó que no se cumpliera todo el propósito de Dios. La explicación de eso está en el verso 14. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Ese término es muy interesante. Hay una versión bíblica, de las tantas que andan dando vueltas, que aquí dice: pero se embotaron sus inteligencias. Otra versión dice que el entendimiento de ellos se endureció. Algunas traducciones mencionan la palabra griega poró, P-O-R-O, poró, que se traduce en algo así como piedras, o como petrificó en este caso. Se endureció, se blindó. Dice la versión Reina Valera actualizada que sus mentes fueron
endurecidas, sus mentes fueron endurecidas. Y es tremendo, pero ellos no entendieron lo que Dios quería hacer, porque su entendimiento se endureció. Leo de nuevo, y ahora completo, el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, por Cristo, es quitado. Una de las cosas que la religión hace es embotar la mente. Por una sencilla razón, porque pretende exponer o explicar elementos que son del espíritu. Miren esta presunción, decir teología. Pues ¿sabés lo que significa teología? Teología significa o quiere decir estudio de Dios. Esto es como decir que podríamos colocar a Dios en una especie de tubo de ensayo, analizarlo y ver cómo es Él por dentro y por fuera. Toda religión que parte de lo natural para explicar lo espiritual está en un problema serio. Porque lo espiritual se explica solamente espiritualmente. Es interesante el uso de las parábolas que Jesús hace, porque Él utiliza elementos cotidianos, elementos de la vida diaria, y con eso logra exponer principios del reino de Dios. A eso se le llama parábolas. Pero muchas cosas que tienen que ver con el diseño arquitectónico del reino de Dios, Jesús no las expone. Bueno, la religión trata de utilizar los elementos naturales para exponer los elementos espirituales. Lo que ocurre es que la gente termina con un velo. Y podés darte cuenta que eso pasa aún en la iglesia cristiana de este tiempo, de hoy día. La gente habla de cosas que de pronto nunca ha experimentado. Habla sobre cosas que no vivió. Habla de los lugares a los cuales nunca ha ido. Y el problema es que, a la larga, eso provoca que nuestro corazón y que nuestra mente se endurezcan. Te doy un ejemplo. Cuando vos le predicás el evangelio a gente, por ejemplo, a gente budista, para ellos es muy tremendo entender que alguien pudo haber hecho algo tan grande a cambio de nada. Porque la gente oriental está formada para aceptar que no recibe nada gratis. Está formada así. Ellos han sido formados para aceptar que todo, absolutamente todo, tiene un precio. Entonces, para que el evangelio penetre en sus mentes, tiene que romperse su paradigma cultural primero. Lo segundo que pasa es que tratar de exponer algunos puntos como la encarnación, para ellos es muy difícil. Hoy día, fíjate, nosotros, con tanta tecnología, hay muchísimas cosas básicas que todavía ignoramos. Veamos qué pasó con la ley. Dios le habló a Israel en términos comprensibles. Les habló de cosas que ellos podían entender porque las veían. Sin embargo, solo eran una figura de lo que habría de venir. Eso pasó con respecto
al cordero del sacrificio, por ejemplo. El cordero del sacrificio. Todos estamos de acuerdo que el cordero de la Pascua era una tipología de Cristo, pero a la larga hubo más atención en el cordero como animal que cuando vino el cordero real. Bueno, la religión pone un velo y consigue, de pronto, aún en contra de su predisposición, ese tipo de cosas. Pero el segundo recurso, que también pone un velo, es algo de lo cual ya hemos hablado en algún momento en este lugar. Lo que muchos, y yo me incluyo, llamamos el espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia. Y paso a explicarte. El pueblo griego era un pueblo muy religioso. Ellos no eran paganos. Tenían un sistema religioso tan elaborado, pero tan elaborado que incluso tenían un culto a un Dios que no conocían. Ellos no querían ofender a ningún Dios. Pero cuando vos lees, por ejemplo, la filosofía de Platón o los axiomas de Aristóteles, te das cuenta que en el proceso ellos negaban todo lo que era sobrenatural. Absolutamente. Entonces, enfatizaban que el todo del hombre era el cuerpo. El concepto del alma nunca terminó de estar plenamente desarrollado por ellos. Y aunque hablaron de eso, nunca llegaron a tener luz a ese respecto. Una de las cosas, como te digo, una de las cosas más tremendas que ellos hicieron fue lo que nosotros hoy llamamos la dicotomía. La dicotomía. Esto significaba que era imposible que estos dos elementos, el natural y el espiritual, pudieran vivir juntos. Ahora bien, por el otro lado, ellos desarrollaron sistemas elaborados de enseñanza. Por ejemplo, la didáctica nació en Grecia, está ligada a su origen, la didáctica. La catarsis, como método de enseñanza, también tiene un evidente origen griego. Después busca los significados, pues a mí no me da el tiempo para explicarte cada una de estas cosas. Las discusiones y el concepto de la transmisión de enseñanza por el discipulado también lo usaron ellos. Se van a dar cuenta ustedes que el aporte de Grecia al mundo de hoy fue una serie de sistemas que han sido aceptados como algo normal. Por ejemplo, y en esto te digo, los argentinos, si no somos número 1, número 2, número 3, andamos por allí, el culto al deporte, la parte del culto al deporte, es todo un sistema. Y reitero, puedo hablar desde aquí con una doble autoridad, la de ser un ministro del Señor hoy, pero por ejemplo la de haber sido periodista deportivo ayer. Sin embargo, para los griegos, el deporte era una religión. Ellos hacían todo eso para un Dios. Después tenemos el sistema homeopático, que hoy día está tan de moda, la homeopatía. También es parte de todo modelo, el sistema homeopático. El sistema geométrico. La geometría tenía que ver con el uso mágico de los números. Los maestros de la cábala utilizarían mucho de la geometría platónica para luego hacer sus estudios. Ellos, fíjate, ellos sembraron diseños. Y aún hoy en día, en los sistemas educativos de una innumerable cantidad de pueblos y naciones, se utilizan
muy activamente diseños griegos. Una de las cosas que hace el sistema griego es poner un velo sobre el entendimiento de la gente. O sea, pone un velo entre el cuerpo y el alma. Y pone un velo también entre el alma y el espíritu. Y aquí quiero decir algo. Cristo, mi amada hermana, mi amado hermano, Cristo vino a quitar los velos. La demostración de eso está precisamente en el verso 16. Allí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. La única forma en que el velo salga es que la gente se convierta. Pregunto, ¿el pueblo de Israel era un pueblo pagano? No, no era un pueblo pagano. Ellos conocían al Dios verdadero, pero tenían un velo. Tenían un velo. Del mismo modo, hay miles de millones de cristianos hoy que conocen a Jesús, pero que tienen un velo. Porque el Señor es el Espíritu, dice la palabra, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nosotros, fíjate, hemos usado este pasaje para fundamentar que donde está el Espíritu del Señor podemos saltar, gritar o correr, danzar, hacer tumbas carnero, revolcarte por arriba de los bancos, etcétera, 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 de las tantas cosas que has y he visto dentro de los templos cristianos. Pero sin embargo no se está hablando de eso aquí. No tiene nada que ver con la alabanza, en este caso. La explicación de este verso está en el verso 18. Allí dice, por tanto, nosotros todos, o sea, a consecuencia de estar en libertad y a consecuencia de estar delante del Espíritu de libertad, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, y está comparando a Moisés que tenía la cara cubierta, ¿vos te acordás? Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Te leo algunos versos acá. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. ¿Sí? Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este tremendo capítulo que Pablo escribe está comparando el culto de Moisés. Y eso quiere decir el sistema religioso que vino con la ley, con el sistema que vino con el Espíritu. Y nos empieza a mostrar por qué causa uno falló y el otro es mejor. El principal punto débil del sistema antiguo es que depende de la mente del hombre. Entonces, los hebreos se hicieron sabios con su enseñanza. Te podés dar cuenta que los fariseos discutían con Jesús. Mirá qué presunción más vergonzosa. Discutían con él. Estaban discutiendo con el autor de la ley. Le discutían acerca de los ángeles. Le discutían acerca de la vida eterna. Al autor de la vida eterna. Y a pesar de lo que Jesús les dijo, ellos no lo aceptaron. Porque el punto débil del antiguo pacto precisamente es la mente. Ese es el punto débil.
Por eso es que Jesús va a buscar gente en la cual no haya esa estructura mental. Ninguno de los que él llamó era religioso. Ninguno tenía una herencia religiosa en su familia, más allá de la que podría tener un judío ordinario. No ordinario en forma peyorativa, ordinario de común, un judío del común, vulgar, a eso me refiero. De tal forma que cuando Jesús les decía algo, ellos lo aceptaban fácilmente, aun cuando no lo entendían. Ahora, anota esto. Una verdad es una verdad, aunque yo no la entienda. Te lo voy a repetir. Anotalo porque es bueno esto, ¿eh? Una verdad es una verdad, aunque yo no la entienda. Grabátelo en tu mente. Deja que fluya hacia tu corazón e incorporalo como lema constante. Constante. Porque el hecho de que vos no puedas entender una verdad, eso no significa de ninguna manera que sea falsa. Ejemplo secular. Isaac Newton descubre la ley de la gravedad. ¿No es cierto? Pero la gravedad, o esa ley, existía desde siempre. No es que desde ese día empezó a existir la ley de la gravedad. Él la descubrió ese día, pero no la inventó, ya estaba. ¿Se entiende lo que digo, no? Nota entonces que el punto débil muy manifiesto, pero muy manifiesto en el antiguo pacto, era el entendimiento. Y eso está representado en un velo sobre el rostro de ellos. Pero Jesús, al morir, rompió el velo. Y fíjate que Jesús tuvo una manera de enseñar muy diferente a los clásicos maestros de la ley de su tiempo. Esto está expresado en una sentencia que el propio Jesús dice, cuando dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos hacían muchas cosas que no estaban de acuerdo con lo que ellos creían y con lo que ellos decían. Te doy un ejemplo. Vos tenés, por ejemplo, la Torá. La Torá son los 5 libros básicos de la ley. Pero también está la Mishnah, que son una serie de comentarios de la ley. Cuando, por ejemplo, en un lugar decía de que no se debería hacer un trabajo el día de reposo, ellos se pusieron a discutir por décadas qué cosa significaba hacer un trabajo. Entonces daban un ejemplo, sacar una oveja de un pozo donde se había caído en un día de reposo. ¿Era un trabajo o no era un trabajo? Fíjate en qué andaban. Otra, ¿qué distancia podían ellos caminar en un día de reposo? Para que dejara de ser una caminata común y pasara a ser un trabajo. Otra más. ¿Qué cosa era cocinar como trabajo y qué cosa era cocinar sin que se estimara como trabajo? Entonces, ¿no te has acordado esto de algunas discusiones internas en algunas denominaciones o congregaciones cristianas? Sí, las ha habido. Yo he escuchado algunas de tenor muy parecido, aunque no por los mismos temas, naturalmente, pero parecidos, ¿eh? Entonces, aunque la ley son 5 libros, la Mishnah, los comentarios, es mucho más que eso, que tratan de explicar la ley. Y la gente quedó atada a una serie de conceptos y ya nadie sabía qué pasaba. Un ejemplo, se armaron 3 grupos diferentes de judíos.
por esa causa. En este lugar estaban los más ortodoxos. En la otra punta estaban los más liberales. Un ejemplo, a los ortodoxos ni siquiera se les permitía peinarse el cabello a las mujeres en el día de reposo. Jesús hace referencia a la tradición cuando dice: ustedes han invalidado mis palabras por sus tradiciones. Esa palabra, tradiciones, está ligada a la Mishnah. Y para los judíos, la Mishnah tenía casi el mismo nivel de autoridad que la ley. Este velo les embotó la mente. Jesús murió y el velo se quebró, pero no para ellos, porque es necesario que para que ese velo se rompa en vos, vos te conviertas. Pero te conviertas. No hablo de levantar una mano en una campaña masiva, aunque lo incluya. No hablo de pasar corriendo a un altar, que ya no existe, a que alguien te ponga la mano en la cabeza, aunque lo incluya. Hablo de convertirte, no de convencerte. El convencimiento es algo que nos llega de afuera hacia adentro. Yo soy feo, vos me podés convencer que soy lindo. De afuera para adentro. Va a ser difícil, pero lo podés hacer. De afuera para adentro. La convicción, que es la conversión, es de adentro para afuera. Es algo que viene desde adentro, y a eso no lo podés controlar ni manejar. Viene. Y eso también debe pasar en nosotros. Entonces vos me decís: pero es que yo me convertí, hermano. Yo no te estoy hablando de que seas creyente o no seas creyente. Estoy hablando de que vos cambies tu forma de entender la vida de Dios. Entonces, nosotros no practicamos la Mishnah, pero tampoco hemos entrado al ministerio del Espíritu. Eso está más que claro. O algunos, en lugar de enseñar Biblia, enseñan los comentarios hechos por los teólogos de su denominación, no de otra. Bueno, allá cada uno. ¿Qué es aquel que Pablo nos describe en la 2 Corintios? ¿Cuál es la diferencia grande entre ese antiguo diseño, el de la ley, el de la mente, y el nuevo diseño del Espíritu? ¿Cuál es la diferencia? Veamos. Vos seguís teniendo una mente y un espíritu. Cada parte que vos tenés es vital, porque Dios te creó así. La diferencia en todo caso está en qué parte es la que vos usás para moverte con Dios. Uno puede, por ejemplo, entender mucho de Dios leyendo la Biblia, pero hay cosas que uno puede entender de Dios sencilla y simplemente adorando a Dios. Yo te puedo asegurar que jamás nos enseñaron que en la adoración uno puede estar aprendiendo. Ahora, el punto es, ¿cuál es el lugar que ocupa tu espíritu en tu culto a Dios? Y esto es vital, porque vos tenés un diseño con el que Dios te creó y cada parte que Él ha puesto en nosotros tiene una función espiritual tiene. Cualquier miembro del cuerpo que tenga problemas afecta al resto, como sucede en lo natural y en lo físico. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro cuerpo tiene la vida biológica normal. Tenemos una vida a través de nuestra psiquis. Esto es lo que se denomina como nuestra capacidad cognitiva, donde está involucrado todo nuestro ser como persona. Y nuestro espíritu está en una situación, digamos, de stand-by. Stand-by. Si vos cerrás tu notebook, tu laptop, o la tablet, o tu ordenador portátil, como quiera se llame, donde vos vivas, de inmediato ese equipo va
a entrar a operar en un modo stand-by. Se acciona una especie de interruptor y se apaga, pero no totalmente. Queda en estado latente o, como estoy diciendo, que lo que se llama stand-by. Eso es diferente a pulsar el botón de apagado total, ¿eh? Cuando un equipo está en stand-by, está funcionando aunque no esté activo. Escucha bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? Está funcionando aunque no esté activo. Entonces, por ejemplo, si lo dejamos 2 días en stand-by, vamos a revisar la batería y vamos a encontrar que está por la mitad, que ya se descargó bastante. Entonces vos decís, ¿pero por qué está así si yo no usé el equipo? Porque al estar en stand-by hay procesos que están ejecutándose, pero de modo invisible. Por ejemplo, podés estar bajando material en esos lugares donde se baja material de manera lenta, ya sea de audio, lo que fuere, y eso se está produciendo aunque vos no estés operando nada. La única señal es una pequeña luz que va a parpadear y va a dar a entender que el equipo está funcionando en stand-by. Bueno, cuando una persona sin Dios viene a Dios, la única parte activa de su espíritu es su conciencia. Esa es la única parte que está activa. El resto de su espíritu está en stand-by, está en espera. Es como aquel viejo y muy conocido cuento infantil, no sé si a vos te lo contaron alguna vez o en tu patria se usó, el de la Bella Durmiente, que era una hermosa doncella que no estaba muerta, pero tampoco estaba viva. Estaba en un estado latente, no estaba corriendo, no estaba comiendo, estaba como dormida. En el cuento tiene que venir el amado y darle un beso para que ella se despierte. Entonces vos abrís tu computadora, apretás cualquier tecla y listo, se activa. Es como si aquella bella durmiente que hay en vos es tu espíritu. Entonces cuando uno viene a Dios, se da cuenta que percibía a Dios aún sin darse cuenta que lo estaba percibiendo. No conocía la Biblia, no tenía un entrenamiento religioso, no venía de un hogar cristiano, pero algo de él, de uno mismo, tenía hambre de algo que no conocía. Y algo en él decía lo que era recto y lo que no era recto, lo que le era permitido y lo que no le era permitido. Bueno, esa es la conciencia del hombre, que está en una parte del espíritu que se une al alma de una manera muy o más que interesante. Una de las cosas que vamos a ver en los próximos años es una generación de personas a quienes ya no les funciona la conciencia. Y eso, hermano, eso se llama impiedad. Porque la palabra piedad significa de alguna manera amor y respeto por las cosas de Dios, más o menos en grandes rasgos. Significa eso. Imagínate ahora a un indígena, a un aborigen de una selva perdida que jamás ha ido a un colegio. Mata a un animal para comérselo, pero le da gracias al sol por haber hecho esto. O sea, le pide permiso a la naturaleza para hacer eso. Y después le pide perdón al animal muerto porque se lo está comiendo. Hay un temor lleno de ignorancia, es cierto, pero pleno en reverencia hacia algo
que él sabe que es mucho más grande que él, aunque no sepa lo que es. La impiedad, en cambio, nos habla de que ni siquiera hay ese nivel de entendimiento del mundo espiritual. Es una generación de gente que ya está caminando entre nosotros. Nuestros hijos, nuestros nietos, van a confrontar con esa generación. Van a tener que confrontar con esa generación. Hace 40 años atrás, una mala palabra, una grosería, salía de una persona y no faltaba quien decía, ¡ay, Dios mío! Y conforme a las costumbres culturales de los distintos lugares, algunos se persignaban, se hacían la señal de la cruz, todo eso como consecuencia de que alguien había soltado una palabra grosera, una mala palabra. Con todo el velo de la religión, había, sin embargo, cierto grado de respeto o de reverencia a Dios. Hoy día, debo decir que estamos llegando a vivir lo que dice Judas: gente que blasfema contra las potestades superiores en total, plena y absoluta ignorancia. Esta parte del espíritu que se llama conciencia está muy ligada a la mente que está en el alma. Y eso quiere decir que después de mucho tiempo, la mente puede afectar la conciencia. La mente, por ejemplo, puede convencer a la conciencia de que eso que está pensando es correcto, y eso se da, por ejemplo, a través del embotamiento de los sentidos. Pero hay otras formas en que la conciencia es alterada. Por ejemplo, volvamos al ejemplo más práctico que tenemos en este tiempo, donde ya no podemos dar ejemplos agrícolas, damos ejemplos de informática, porque es lo más común. Entre los celulares y las computadoras, más o menos la gran mayoría sabe cómo operarla, así que los ejemplos con respecto a la computadora son válidos. Hay una parte de tu computadora, por ejemplo, que viene programada de fábrica. Y por una de esas grandes casualidades del destino, eso se llama BIOS. B larga I-O-S, lo habrás leído, BIOS. Es una sigla en inglés que significa algo así como sistema básico de entradas y salidas, una cosa así. Yo esto te lo cuento porque me lo contó lo que sabía yo de esto, 0-10, pero trabajo con las computadoras. No las entiendo desde el punto de vista técnico, pero me rodeo de gente que me ayuda, que es la que conoce, y me cuentan y me explican. Algunas cosas me quedan y otras me olvido, pero bueno, ahí estamos. Ese es un programa que está físicamente grabado, el BIOS. O sea que es un chip, como le llaman ahora, un chip, que tiene sellada o sellado la programación física. Por eso cuando vos encendés tu máquina, enseguida te salen mensajitos, cifras, números. Ese es el BIOS. Un virus, por ejemplo, no puede afectar un BIOS. El virus. ¿Por qué? Porque es una grabación física. Mientras que, por su parte, el virus es lo que se llama o se conoce con el nombre de software. Es un programa. Vos podés apagar tu computadora y todo se te va a borrar, pero no el BIOS. Pero yo puedo abrir la máquina, tomar un imán y acercarlo al BIOS. Y de ese modo sí empiezo a afectar físicamente lo que está grabado físicamente. Y puedo dañar el BIOS con un imán. Te explico, la conciencia puede ser afectada a través de la mente, a través de los traumas. En algunas guerras étnicas, de etnias, de razas, se utilizaba un mecanismo que hoy
tenemos que llamar un mecanismo atroz directamente. Los vencedores obligaban a sus vencidos a asesinar a sus familiares. Y estos debían hacerlo para no ser asesinados ellos mismos. Pero después salían y mataban a cualquier cosa que se les cruzaba en el camino, porque se les había afectado tremendamente la conciencia con un violentísimo y atroz trauma. Esto explica en parte algunas cosas que por ahí escuchás en las noticias policiales de tu lugar, ¿no? Porque la conciencia es como un dique que va soltando el agua de un modo controlado. Por ejemplo, una jovencita, una chica, una damita que no sabe nada de Dios, sin embargo sabe perfectamente, aunque no sepa nada de Dios, que no puede tener relaciones sexuales con cualquier persona. Cualquier mujer joven lo sabe. No es cristiana, pero lo sabe. El trauma pone un explosivo en ese dique. Se quiebra todo y el agua sale en cantidades ingobernables. Un trauma puede afectar la conciencia de una persona. Entonces el cristiano está ya caminando con Dios, pero tiene un velo delante de él, porque tu espíritu no se despierta completamente en todas sus funciones. Vuelvo al ejemplo de la computadora. Vos tenés en la tuya, cualquiera sea, un dispositivo para usar lo que se llaman CD. En realidad se pronuncia en inglés. Para el español es CD. Compact disc o disco compacto. Una cosa así. CD. Pero se conoce como CD. Vos tomás un CD y pese a que no sabés en qué lugar específico está el programa que le permite operar, vos buscás el dispositivo que cada máquina tiene para ello. Cuando tu computadora detecta un CD, automáticamente comienza a girar y empieza a leer la información que ese CD trae o tiene grabado. Si el dispositivo está vacío, esto no está funcionando. Está dentro, es parte del equipo, pero no está funcionando hasta que sea necesario. Entonces, tu espíritu tiene partes que no están funcionando hasta que algo se introduce en él. Hay áreas de nuestro espíritu que se despiertan, por ejemplo, con la adoración. Cuando la adoración simplemente es mental, no funciona tu espíritu, funciona tu alma. Por eso es que Jesús dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu. Y la palabra en griego es dentro. O sea que uno tiene que entrar en el espíritu, aunque la palabra suene fantasiosa para algunas clases de cristianos. Uno tiene que entrar en el espíritu para que Dios reciba esa alabanza. Es muy importante la palabra en. Nos habla de sumergirnos en un recipiente mayor y perdernos dentro de ese recipiente. Eso es en. La adoración, cuando es en el espíritu, empieza a despertar áreas dormidas de nuestro espíritu. Y eso empieza a provocar, por ejemplo, que vos empecés a percibir que hay cosas que están ocurriendo a tu alrededor que nunca antes las habías visto. Por ejemplo, la adoración. La segunda cosa que produce el despertar del espíritu es la impartición por comunión. A ver, supongamos que estás en un avión, si se ha volado alguna vez, y te toca sentarte al lado de un tremendo profeta de Dios que vos no conocías
ni sabías que lo era, vos creyente. Ni siquiera habías hablado con él. En un momento dado y en pleno vuelo, vos estás dormido y él también está dormido. Pero el espíritu de él, que tiene el carácter de Dios, es un dador incontenible. Dios es un dador de misericordia, un dador de amor y un dador de dones constantemente. Y nuestro espíritu tiene su carácter. La parte más linda de nosotros es nuestro espíritu. El problema es que tenemos la otra parte, como en aquella vieja película del hombre y la bestia, ¿no? Y te puedo decir que es a la bestia a la que más se la ve, o es la bestia a la que más se hace ver. Porque resulta ser que el espíritu de ese profeta ficticio, de tu vuelo en avión, mira tu espíritu, y tu espíritu está dormido en esa área. Es allí entonces cuando su espíritu, todo comedido, empieza a soplar vida en tu espíritu. Conscientemente vos estás dormido, pero empezás a tener un sueño. Realmente el sueño, y a esto los que conocen del tema lo saben muy bien, es el idioma del alma. Y ahí empezás a soñar cosas que son un reflejo de lo que tu espíritu está pasando en ese momento. Y eso es lo que muchos denominan como la compañía de profetas. Fíjate que aún alguien tan duro como era Saúl puede terminar profetizando entre profetas. Porque hay algo que automáticamente hacen nuestros espíritus. ¿Saben qué hacen? Se compactan, se funden en uno, se unen, porque el espíritu del hombre no ha sido diseñado para estar solo. Entonces se une a otro automáticamente. Por eso es que cuando pedimos al Señor que nos una en un mismo espíritu, estamos orando mal, porque ya lo estamos. Sin embargo, esto tiene un claro peligro, y el peligro es unirse a la persona equivocada. Así como la cercanía a las bacterias nos pueden contagiar una enfermedad, así también nuestro espíritu puede ser afectado por el espíritu de otro. Cuando alguien está entrenado en esto, es cuando aprende a gobernar sobre su espíritu para que, aunque estemos juntos, él se quede donde está. Ponemos una barrera. Por eso digo que la impartición sí es poderosa. Entonces Saúl cae con la compañía de los profetas y el pobre piensa que él es el profeta y empieza a profetizar como loco. Pero solo en un efecto de inercia, de estar junto a otros profetas de Dios. Yo esto lo he visto en algunos ministerios sumamente importantes y casi únicos, como es por ejemplo el del hermano Carlos Anacondia, donde cuando él no está presente por alguna causa en alguna de las campañas, alguna de esas noches no está presente, hay alguien que lo reemplaza y ocurren las mismas cosas de cuando está él. Y ha habido gente que se ha ido después de su ministerio y ha empezado a trabajar por su cuenta y allí no ocurren las mismas cosas. Entonces no es el hombre, es la gracia de Dios que está sobre ese hombre y que hace que ese hombre pueda ministrar de una manera y que cuando él no está, quien ocupe su lugar, la gracia sigue operando y se sigue produciendo exactamente lo mismo. Si la persona se va, la gracia se queda allí, porque estaba para ese lugar por alguna causa que tiene que ver con humildad, obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien está entrenado, entonces, es cuando aprende a gobernar su espíritu. Ahora, claro,
estaba por inercia junto a otros profetas de Dios. Y su espíritu, Saúl, empezó a hacer algo porque lo vio. Yo te doy un ejemplo. Lleva a un niño a una iglesia, a un templo. Un niño que jamás pisó una iglesia. Él llega, se sienta, y ni bien ve que la gente empieza a cantar y a levantar las manos. Él va y hace lo mismo. De inmediato, sin pensarlo ni un segundo. Un adulto no, un adulto tiene otros obstáculos, otras trabas para hacer lo mismo. El chico lo hace. ¿Por qué? Porque un niño normal, como rasgo absolutamente normal, tiene el de la imitación. Él hace lo que ve hacer, es normal. Cuando vos te juntás, por ejemplo, con gente con gente de intercesión, que tiene la capacidad de escuchar a Dios con mucha mayor claridad que otros ministerios, automáticamente tu espíritu aprende cómo se escucha a Dios. Porque tu espíritu anda todo el tiempo en acción de aprendizaje. Yo te aseguro que no vas a levantarte de donde estás ahora de la misma manera que te sentaste antes de escuchar esto. Yo no te lo aseguro porque yo sea campeón del mundo, te lo aseguro porque es una experiencia que todos hemos vivido con respecto a la palabra de Dios, a la palabra ungida. Cuando es palabra de Dios es ungida, no porque pase por la boca de una determinada persona. ¿Se entiende? Aunque entiendas la mitad de lo que estamos hablando ahora, tu espíritu está agarrando todo. Por eso es que siempre se ha dicho que los tiempos de adoración de ninguna manera pueden ser tomados como rellenos de programa. Por favor. Es un tiempo en donde tu espíritu estará siendo entrenado. Pero en una auténtica adoración, no estoy hablando de un show musical. De eso también hay. Y eso termina allí, en la excelencia técnica musical, que a veces no llega a ser adoración. ¿Por qué? Porque hay un velo que justamente ha sido colocado entre nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Te das cuenta? Por eso ocurre eso, de usar la alabanza o la adoración como relleno. Y es ahí la importancia de que este velo sea quebrado conforme a como está en 2 Corintios 3. Y debes orar para que ese velo sea roto. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Ezequiel. Vamos a revisar varios pasajes de este libro, vamos a ver hasta dónde me da el tiempo de esta primera parte. Empecemos con el capítulo 1. Ezequiel era hijo de un sacerdote. Se lo llama hijo de Buzi, de larga U, Z, I, Buzi. Sabemos que era parte del cuerpo sacerdotal de Israel. Y en el capítulo 1, del verso 1 del capítulo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El concepto de profeta en el hebreo significa vidente, el que ve. Esta palabra ha sido muy bastardeada y deteriorada por el ocultismo después. Decir vidente hoy dentro de una iglesia es exponerse a que te expulsen por blasfemo. Pero en realidad la palabra profeta en hebreo significaba vidente, el que ve. Pues es necesario que entiendas esto porque es muy importante. La capacidad de ver el mundo espiritual es una capacidad que todos tenemos. No es novedad eso. Claro, que el problema que tenemos aquí es definir qué es lo que significa ver. ¿Te das cuenta? Te lo explico así. Si vos no hubieras visto nunca el mundo espiritual, vos nunca hubieras sido salvo o salva. Pablo habla de que nos hemos acercado a la cruz. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cuándo es que vos te acercaste a la cruz? ¿En qué momento nos hemos acercado al reino de su amado Hijo?
El punto es que todos nosotros podemos tener acceso al mundo espiritual, pero la definición de ver es la que nos complica la cuestión y nos hace un nudo confusional en la cabeza. Y voy a ir a un ejemplo de la naturaleza para explicarte esto y que lo puedas entender. Hay un fenómeno en los cardúmenes de peces. Cardúmenes es el grupo de peces que se mueven juntos. Así como se llaman jaurías o manadas, otro tipo de animales, en los peces se llaman cardúmenes. Podés observar que los más pequeños se mueven en grandes grupos. Un ejemplo, la conocida, las sardinas. Cuando los depredadores quieren atacar ese grupo, todas ellas, las sardinas, se mueven en un orden absolutamente coordinado. Y es algo tan extraordinario, porque aunque los peces grandes pueden ser bastante veloces, no pueden casi agarrar una presa. Los biólogos han denominado a eso inteligencia grupal, porque es como si todos ellos tuvieran una sola mente. Se mueven totalmente coordinados. Y lo hacen como si ya estuviera escrito en cada una de sus mentes lo que tienen que hacer. Lo mismo pasa con algunas aves pequeñas, en este caso serían bandadas. Y contra ellas, aves enormes, como por ejemplo son los halcones, no tienen éxito alguno, porque aunque sea tremendamente grande la nube de aves, yo puedo asegurarte que de 20 intentos, quizá pueda tomar o agarrar a una de esas aves, pero no más. Porque es como si se movieran con una especie de coreografía ya programada en ellos. Vos podés fijarte, cuando vuelan bandadas de aves, tienen coreografía, tienen formación. De ahí se sacan las formaciones aéreas para los aviones, sobre todo los de combate. Entonces, para explicar eso, la biología ha determinado que los animales tienen más de 5 sentidos. Ellos perciben, por ejemplo, que alguien los va a tomar por atrás, antes de ni siquiera alguien se esté acercando. Ya lo perciben. ¿Te das cuenta? De alguna manera es como si tuvieran ojos en la nuca. En la parte lateral de los tiburones, por ejemplo, existen sensores de movimiento. O sea que un tiburón puede ver, entre comillas, a un pez agonizando que está a kilómetros de distancia. Y puede saber si está enfermo o si está simplemente moribundo por causa de alguna pelea. Y todo es por causa de las vibraciones que produce en el agua. Es decir, que lo puede ver, pero no con sus ojos. Es más, los ojos del tiburón no son lo que podríamos decir una gran cosa, pero sí son tremendamente eficaces otros sentidos que posee. Si el mundo natural responde a sentidos tan elaborados, ¿qué sentidos tendrá nuestro espíritu? La parte difícil de esto es como cuando hay palabras difíciles para ejecutar, una traducción de un idioma a otro lo hace un poco más complicado. Y esto no quiere decir que el traductor no conozca el idioma o que no exista la palabra. Se requiere hasta un diccionario, si es necesario, para encontrar la palabra precisa. Bueno, así es nuestro espíritu, que ya viene equipado con todo lo necesario. Mirá, en el capítulo 1 que hemos leído, dice que Ezequiel está junto al río. Y es interesante que muchas de las visiones de los profetas tengan lugar junto a los ríos. También le pasó a Daniel. Los ríos, en el mundo espiritual, tienen una gran connotación. El agua es un portal con el mundo espiritual. Pero cuidado, porque también usan el agua los satanistas para sus contactos demoníacos. El agua tiene elementos muy particulares. Los ríos, los lagos,
las fuentes de agua tienen elementos que pueden ser usados como portales espirituales. Dice el verso 1 que los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. Si vos lo lees literal, te quedás preguntándote si acaso ese día estaba nublado. Quédate tranquilo, no quiere decir eso. Significa que de alguna forma el cielo visible fue descorrido y dejó ver el cielo invisible. De eso habla. Son palabras que tratan de describir hechos espirituales. Lo que haríamos ahora es pasar a Ezequiel capítulo 7. Pero ya no me va a dar tiempo para esta primera parte. Vos ya sabés lo que él vio en el capítulo 1. Algo tremendo. Te lo hago breve. Ezequiel vio cómo se movía el Espíritu de Dios. Y las ruedas, que habla precisamente en el capítulo 1, básicamente son las ruedas del Espíritu. Las mismas de las que también habla Eclesiastés. Sí, ya sé, hay teorías donde dice que las ruedas eran platos voladores. Bueno, ya cada uno con lo que quiere inventarle a la Biblia. Si vos te vieras a vos mismo, verías espiritualmente una rueda a tu alrededor. Ese es el entorno de tu espíritu. Se asegura. Si vos observas a una persona que tiene mucho entrenamiento de Dios, tiene una rueda enorme. Y algunos pueden tener una rueda tan grande que incluso pueden llegar a abrazar con ella a toda una ciudad. ¿Se entiende? Obvio, hay otros que tienen una ruedita muy chiquita, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que entrenaron, lo que desarrollaron, pero al menos la tienen. Te dejo como tarea, para que luego pueda escuchar la segunda parte con mayor conocimiento, lee el capítulo 7 y 8 de Ezequiel, porque allí vamos a caminar en la segunda parte de Viendo al Mundo Espiritual. Sumamente importante, sumamente interesante y absolutamente necesario para no caer en énfasis desmesurados, lindantes con los delirios místicos, fantasiosos, pero tampoco en una ortodoxia fría, literal, que haga que la palabra que dice en la Biblia de que el Evangelio de Dios es poder de Dios manifestado y no vana palabrería, se haga realidad. Nosotros convengamos en que en nuestras zonas de militancia, de camino, hemos visto más vana palabrería que poder de Dios manifestado. Es tiempo de enriquecer y entrenar nuestro espíritu para que se vea lo que la Biblia dice que se tiene que ver. Es simple. Hasta aquí la primera parte. Viendo al mundo, viendo el mundo espiritual, así se llama. Te espero en la segunda y nos volvemos a poner en contacto. Dios te bendiga hasta la semana que viene, si Dios quiere.